Barack Obama encuentra a un amigo del pasado y lo que ve lo deja asombrado. Barack Obama regresó a Harvard como uno de los exalumnos más exitosos de la historia. Pero al salir del evento, vio algo que lo dejó paralizado. Frente a él, había un rostro familiar, pero en una situación que jamás podría haber imaginado. Lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Y no vas a creer el desenlace de esta historia. Quédate hasta el final para descubrirlo. Si ya estás curioso por saber qué pasa después, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda a traer más historias emocionantes como esta. La brisa fría de Cambridge soplaba suavemente por el campus de Harvard, llevando consigo el susurro de las hojas secas y las conversaciones distantes que se escuchaban en los pasillos iluminados. El prestigioso evento de exalumnos estaba en pleno auge, reuniendo a algunas de las mentes más brillantes que habían pasado por esos edificios históricos. Entre ellos había un nombre que se destacaba: Barack Obama. Vestido con un traje impecable y una sonrisa tranquila, caminaba por el salón saludando a viejos amigos y profesores. Las risas resonaban por el auditorio mientras compartían recuerdos de noches de estudio interminables, debates políticos y los primeros pasos de sus carreras. Para muchos allí, era un momento de reconocimiento y celebración, la prueba de que aquellos años en Harvard habían pavimentado el camino hacia grandes logros. Obama participaba en las conversaciones con entusiasmo, pero, en medio de tantos rostros familiares, comenzó a sentir una inquietud creciente. Algo parecía faltar. Entre los recuerdos de la universidad, un nombre resonó en su mente: David Carter. David no solo era un compañero de clase, era un amigo cercano, un hermano. Compartieron el mismo dormitorio, estudiaron juntos y pasaron incontables noches debatiendo sobre cómo cambiarían el mundo. David era uno de los estudiantes más brillantes del curso, siempre adelante, siempre listo para cuestionar, desafiar e inspirar. Su futuro parecía prometedor, pero ahora, ¿dónde estaba? Durante toda la noche, Obama no escuchó a nadie mencionar a David, ni un profesor, ni un excompañero. Su nombre no estaba en ninguna conversación, ni en ningún panel, ni en ningún homenaje. Era como si hubiera desaparecido de la historia de Harvard. Eso lo perturbó más de lo que debería. Después del evento, sintiendo un extraño peso en el pecho, Obama decidió dar un paseo por el campus. Quería volver a visitar los lugares donde pasó tantos momentos importantes de su juventud. Los pasillos de ladrillos rojos parecían los mismos, pero ahora tenían un aire melancólico, como si estuvieran llenos de ecos del pasado. Fue entonces cuando, al doblar una esquina y pasar por la entrada de un edificio residencial, vio algo que lo hizo congelarse. Un hombre, vestido con un uniforme azul oscuro, organizaba paquetes en una pequeña mesa cerca de la recepción del edificio. Mantenía la cabeza agachada mientras digitaba algo en el sistema del edificio. Su cabello estaba más corto y algunas arrugas marcaban su rostro, pero era él. David Carter. Obama parpadeó, intentando asegurarse de que sus ojos no le jugaban una mala pasada. Pero no, era realmente David, allí, en la portería de un edificio común, trabajando en un puesto que nadie habría imaginado para alguien como él. El expresidente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Cómo era posible esto? David, aquel genio valiente y lleno de sueños que alguna vez discutió con tanta pasión sobre la justicia social y las políticas públicas, ahora trabajaba como portero. Obama sintió que su corazón aceleraba. Había algo muy extraño allí, algo que no encajaba. Respiró hondo, dio un paso adelante y llamó por su nombre. David levantó lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron. Por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. La expresión de David pasó de sorpresa a una mezcla de shock y desconcierto. Parpadeó varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. «Barack», su voz salió más baja de lo esperado.
Obama esbozó una sonrisa titubeante. «David, ¿cuánto tiempo?» David tragó saliva. Miró rápidamente alrededor como si no quisiera que nadie viera esa escena. No quería que Obama lo viera allí. El silencio entre los dos duró algunos segundos, pero pareció una eternidad. Y entonces, Obama hizo la pregunta que lo cambiaría todo. «¿Qué te pasó?» La tensión flotaba en el aire como una nube cargada, a punto de estallar. David Carter seguía allí, parado, con la mano aún sobre la pantalla del sistema de seguridad, como si estuviera congelado en el tiempo. Su mirada oscilaba entre sorpresa y incomodidad, como si el destino le estuviera jugando una jugada cruel. Barack Obama, por su parte, mantenía una expresión seria, pero cargada de preocupación. «¿Qué te pasó?» Esa pregunta seguía resonando entre ellos, pero David dudaba en responder. Por un breve momento, desvió la mirada, ajustó el cuello de su uniforme y respiró hondo. Cuando finalmente volvió a mirar a Obama, forzó una sonrisa vacía y dijo, en un tono casi indiferente, «La vida pasó». Obama frunció el ceño. Conocía lo suficiente a David para saber que esa frase escondía un dolor profundo. Pero antes de que pudiera presionarlo, un residente entró al edificio, interrumpiendo el momento. David rápidamente recuperó su postura profesional, hizo un gesto educado y abrió la puerta con un leve «Buenas noches, señor». Obama observaba todo en silencio. No podía ser posible que ese fuera el mismo hombre que alguna vez soñó con ser una de las mentes más brillantes de su generación. El contraste entre lo que recordaba y lo que veía ahora era brutal. Cuando el residente desapareció por el pasillo, David volvió a mirar a Obama, visiblemente incómodo. «Escucha, Barack, fue un placer verte, de verdad, pero tengo trabajo que hacer». Se dio la vuelta hacia la computadora, tratando de ignorar la presencia del expresidente. Pero Obama no iba a irse tan fácilmente. «¿Puedes al menos contarme qué pasó?» Su voz sonaba más baja, pero llena de sinceridad. «David, te recuerdo como uno de los más brillantes de nuestra generación. Tenías todo para cambiar el mundo. ¿Cómo es que te encuentro aquí, trabajando en la recepción de un edificio?» David cerró los ojos por un segundo, como si esas palabras fueran un golpe en el estómago. Quería evitar esta conversación a toda costa, pero al mismo tiempo sabía que Obama no se iría sin una respuesta. Suspiró profundamente y, sin mirar a su amigo, respondió, «No todo el mundo gana, Barack». El silencio que siguió fue cortante. Obama sintió un nudo en el pecho. Había pasado los últimos años rodeado de personas exitosas, excompañeros que se habían convertido en jueces, CEOs, académicos renombrados. Él mismo había alcanzado el cargo más poderoso del mundo. Pero ahí, frente a él, estaba la prueba viva de que no todos los sueños se hacen realidad. «Pero tú no eras cualquiera, David». David soltó una risa amarga y cruzó los brazos. «¿Y qué cambia eso? El destino no le importa cuán brillante eras. A veces, la vida simplemente te engulle». Obama se dio cuenta de que había algo mucho más profundo detrás de esas palabras, algo que David aún no estaba listo para contar. Miró a su alrededor y luego señaló hacia un café al otro lado de la calle. «¿Me das al menos media hora? ¿Me cuentas tu historia?» David dudó. Por un lado, quería rechazar la oferta y simplemente regresar a su rutina invisible, pero por otro lado, ¿cómo podría decirle no a Barack Obama? Después de unos segundos de silencio, soltó un suspiro resignado. «Está bien, media hora, pero dudo que te guste lo que vas a escuchar». Obama sonrió levemente. «No estoy aquí para gustarme o no, David. Estoy aquí para escuchar». Los dos cruzaron la calle y entraron al café, donde una conversación que lo cambiaría todo estaba a punto de comenzar. El aroma del café fresco flotaba en el aire mientras Barack Obama y David Carter se sentaban en una mesa discreta en la esquina de un pequeño café. El ambiente era acogedor, pero la tensión entre los dos era casi palpable. Obama observaba a David atentamente. El hombre frente a él
Estaba diferente, no solo físicamente, sino también en la forma en que sostenía la taza de café, en la manera en que sus hombros parecían más encorvados, como si llevara un peso invisible. David revolvía el líquido caliente por unos segundos antes de finalmente soltar un suspiro y mirar a Obama. ¿Quieres saber qué me pasó? Está bien, Barack, te lo voy a contar. Se recostó en la silla y comenzó a hablar. Después de que nos graduamos, estaba listo para conquistar el mundo. ¿Recuerdas nuestros planes, verdad? Queríamos cambiar el sistema, luchar por la igualdad, hacer la diferencia. Conseguí un trabajo increíble en un bufete de abogados enseguida. El salario era excelente, las oportunidades eran enormes. Pero entonces, David hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para continuar. Cometí un error. Obama frunció el ceño. ¿A qué tipo de error? David rió sin humor. Confié en las personas equivocadas. Estaba creciendo demasiado rápido en la oficina, llamando la atención. A algunos compañeros no les gustó eso. Y entonces, un día, me vi envuelto en un caso complicado. Un cliente poderoso, muchas cifras en juego. Seguí las órdenes de mi jefe, firmé documentos que ni siquiera debería haber leído bien. Y cuando todo explotó, ¿adivina quién fue el chivo expiatorio? Obama apretó la mandíbula. Ya había visto ese tipo de historia antes, un joven prometedor, sacrificado para proteger a los más influyentes. Te usaron como chivo expiatorio. David asintió, apretando la taza con más fuerza. Perdí mi trabajo. Me demandaron y mi reputación fue destruida. Pasé de ser un abogado brillante a ser un hombre marcado. Nadie más quería contratarme. Y como si eso no fuera suficiente, en ese mismo tiempo, mi esposa me dejó. Dijo que no podía estar con alguien que era un fracasado. Obama sintió un nudo en el pecho. David, lo intenté, Barack. Te juro que lo intenté, pero las puertas empezaron a cerrarse una tras otra. Perdí mi casa, mi auto, mis contactos, y un día me encontré sin dinero, sin opciones. Así fue como terminé aquí, haciendo lo que puedo para sobrevivir. David miró a Obama con una sonrisa amarga. Es curioso, ¿verdad? Tú llegaste a la Casa Blanca, y yo terminé en la recepción de un edificio. Obama permaneció en silencio por unos momentos. Veía el dolor en los ojos de su amigo, la frustración de alguien que casi lo tuvo todo, pero lo perdió en el último momento, y fue entonces cuando tomó una decisión. Tomó el servilleta sobre la mesa, sacó una pluma del bolsillo y escribió algo. Dobló el papel y se lo empujó a David. David lo miró confundido. ¿Qué es esto? Obama sonrió. Es la primera pieza para cambiar tu vida. David abrió la servilleta y sus ojos se agrandaron. ¿Qué es esto, Barack? Su voz salió más baja de lo que había planeado. Obama inclinó la cabeza cruzando los dedos sobre la mesa. Ábrelo y ve por ti mismo. Con un suspiro dudoso, David desdobló la servilleta. Su mirada recorrió las palabras escritas a mano. Al principio, frunció el ceño intentando entender. Pero, a medida que las palabras empezaban a tener sentido, su rostro se llenó de incredulidad. Era un número de teléfono, pero no era un número cualquiera. Al lado, Obama había escrito un nombre que David nunca imaginó volver a ver. Profesor Leland Thompson, Harvard Law. David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Parpadeó varias veces como si necesitara confirmar que eso era real. Espera, ¿el profesor Thompson todavía está en Harvard? Obama asintió. Y más que eso, está buscando a alguien con tu perfil para un puesto en la Fundación de Justicia Social de la universidad. David soltó una risa incrédula, negando con la cabeza. No, esto es una locura. Yo soy un ex abogado fracasado, Barack. Soy un portero. ¿De verdad crees que ese tipo va a querer hablar conmigo? Obama mantuvo la mirada firme. Yo ya hablé con él. David se congeló. Obama se inclinó hacia adelante, su voz más baja pero llena de convicción. Le conté sobre ti, sobre lo brillante que eras. Le dije que el mundo desperdició un talento increíble y que mereces una segunda oportunidad. Él quiere hablar contigo, David.
quiere escucharte. David tragó saliva. La realidad de lo que estaba sucediendo comenzaba a entrar en su mente, pero algo dentro de él luchaba contra ello. ¿Y si sale mal?, murmuró. ¿Y si voy allá y me tratan como un fracasado? Ya ni siquiera sé cómo hablar como un abogado, Barack. Obama sonrió levemente. Entonces, aprende de nuevo. David bajó la mirada hacia la servilleta. El número de teléfono parecía brillar frente a él, como una puerta entreabierta, revelando un camino que no sabía si tenía el valor de recorrer. Pero, ¿y si lo intentaba? ¿Y si esta era su única oportunidad de salir del agujero? Obama se levantó y dejó algunas notas sobre la mesa. Tengo que irme ahora, pero quiero que me prometas una cosa, David. David levantó la mirada, aún atónito. ¿Qué? Obama tomó su abrigo y lo miró directamente. ¿Qué vas a hacer esa llamada? David abrió la boca para responder, pero ninguna palabra salió. Simplemente asintió, sintiendo que todo esto podía ser un sueño. Obama sonrió. Voy a esperar tu llamada para saber cómo te fue. Y entonces se dio la vuelta y salió, dejando a David solo en esa mesa, sosteniendo un pedazo de papel que podría cambiarlo todo. Ahora, solo dependía de él. David se quedó allí, sentado en el café, mirando la servilleta como si pesara toneladas. El número garabateado parecía una línea directa al pasado, un pasado que había intentado olvidar. Podía escuchar la voz de Obama resonando en su mente. ¿Qué vas a hacer esa llamada? Pero, ¿y si salía mal? Si el profesor Thompson contestaba y decía que todo esto era un malentendido, si se reía en su cara y le decía que Harvard ya no tenía espacio para alguien como él, David sintió un nudo en el estómago. Ya había perdido todo una vez. No sabía si sería capaz de soportar otra decepción. Por otro lado, ¿podía seguir viviendo así? El café a su alrededor parecía desvanecerse mientras miraba el teléfono en la mesa. Estaba a un paso de cambiar su vida. Y entonces tomó el celular. Sus dedos temblaban al marcar el número. Cada toque parecía más difícil que el anterior. Cuando presionó el botón de llamar, su corazón comenzó a latir con fuerza. El teléfono sonó una vez. Sonó 2, 3. David casi cuelga. Pero entonces, profesor Thompson, al habla. David se congeló. La voz era la misma de hace años. Grave, firme, pero con un tono acogedor. David carraspeó, intentando encontrar las palabras, pero simplemente no venían. El silencio se alargó. ¿Hola? ¿Quién habla? David respiró hondo. Era ahora o nunca. Profesor, soy David Carter. Por un momento el silencio al otro lado de la línea parecía ensordecedor. Y entonces, algo que David no esperaba sucedió. El profesor se rió. David Carter. Vaya, me preguntaba por dónde andabas todos estos años. David parpadeó confundido. ¿Usted me recuerda? ¿Cómo podría olvidarte? Fuiste uno de los estudiantes más brillantes que jamás haya pasado por mi salón. David sintió un nudo en la garganta. Ya no era ese estudiante brillante. ¿O aún lo era? El profesor continuó. Obama me contó un poco sobre tu situación. Quiero que vengas a mi oficina mañana. Creo que tenemos mucho de qué hablar. David abrió la boca, pero ninguna palabra salió. Esto realmente estaba pasando. Cerró los ojos, sintiendo una mezcla inexplicable de alivio y miedo al mismo tiempo. Gracias, profesor. Estaré allí. Cuando colgó, sintió que su respiración temblaba. Había dado el primer paso, pero ahora venía lo más difícil, probar que aún era capaz, y no podía fallar. A la mañana siguiente, David se encontró parado frente al espejo del baño del pequeño cuarto que alquilaba. Alisó el cuello arrugado de la única camisa de vestir que tenía y pasó la mano por su rostro, sintiendo la aspereza de la barba mal afeitada. ¿De verdad crees que puedes, David? La voz en su mente era cruel, el recordatorio de cada fracaso que había enfrentado. Pero, antes de que pudiera dominarlo, cerró los ojos y respiró hondo. Ya estuviste allí antes, y puedes estar allí de nuevo. Tomó un taxi, y mientras el coche avanzaba por las calles de Cambridge, sintió un frío en el estómago.
Cada esquina traía un recuerdo. Los cafés donde él y Obama discutían sobre política, la biblioteca donde pasaban noches enteras estudiando. Y entonces, allí estaba, Harvard. El corazón de David latió con fuerza. La grandiosidad de los edificios, la elegancia del campus. Era como si hubiera cruzado un portal hacia otra vida. Una vida que pensó que nunca volvería a ver. Bajó del taxi y caminó hacia el edificio de Derecho, sintiendo las miradas sobre él. Ya no llevaba trajes caros, ni cargaba un maletín lleno de documentos importantes. Ahora solo estaba él y su valentía. Cuando llegó a la oficina del profesor Thompson, dudó antes de golpear. Pero antes de que pudiera cambiar de idea, la puerta se abrió. El profesor estaba allí, con los mismos ojos afilados, pero ahora con arrugas más marcadas. Y entonces sonrió. David Carter. Dios mío, muchacho, pasa, tenemos mucho de qué hablar. David entró y miró a su alrededor. Era la misma oficina de antes, los mismos libros apilados, los mismos diplomas colgados en la pared, pero ahora ya no era un alumno. Era un hombre luchando por recuperar su vida. El profesor señaló una silla y David se sentó. Obama me contó un poco sobre tu historia, pero quiero escucharla de ti. David sintió un nudo en la garganta. Podría fingir que todo estaba bien, inventar excusas, pero por primera vez en años decidió decir la verdad. Y cuando empezó a hablar, no pudo detenerse. Contó sobre el error fatal en el bufete de abogados, sobre cómo lo usaron como chivo expiatorio. Habló sobre el colapso de su carrera, la traición de su esposa, la pérdida de todo lo que había construido. Cuando terminó, el profesor guardó silencio por un momento, y luego dijo algo que David no esperaba escuchar. ¿Todavía quieres luchar por la justicia, David? David parpadeó. ¿Qué? El profesor se recostó en la silla. Siempre fuiste uno de los mejores que he enseñado. Si estás dispuesto a levantarte de nuevo, entonces tengo un lugar para ti en la Fundación de Justicia Social de la universidad. David sintió que su corazón se detenía por un segundo. Parpadeó procesando las palabras. Espera, ¿me está ofreciendo un trabajo? El profesor sonrió. Te estoy ofreciendo una oportunidad. Lo demás depende de ti. David miró sus propias manos. Estaban temblando. Eso era la segunda oportunidad que pensó que nunca tendría. Y por primera vez en años se sintió vivo de nuevo. David salió de la oficina del profesor Thompson sintiendo como si flotara. Su mente aún intentaba procesar lo que acababa de suceder. Lo logró. Una oferta real. Una segunda oportunidad. Pero, ¿por qué aún sentía ese miedo aterrador dentro de sí? Mientras caminaba por el campus, los estudiantes pasaban a su lado riendo, cargando libros, debatiendo sobre temas complejos. Era exactamente como lo recordaba. Pero ahora se sentía un extraño en ese mundo. ¿Qué estaba haciendo allí? Ya no era el joven brillante de Harvard. Era un hombre que pasó años fracasando, un hombre que perdió todo. ¿Y si aceptaba el trabajo y fracasaba de nuevo? Se detuvo cerca de una fuente en el centro del campus y miró su reflejo en el agua. ¿Quién era él ahora? Su corazón latía desbocado. Todo dentro de él gritaba para correr, para huir, para rendirse antes de ser humillado nuevamente. Y fue en ese momento cuando su teléfono sonó. Parpadeó, saliendo de sus pensamientos. Tomó el celular y vio un nombre en la pantalla. Barack Obama. David dudó por un segundo antes de contestar. Entonces, la voz de Obama llegó al otro lado. ¿Aceptaste? David permaneció en silencio por un momento. Yo no sé, Barack. Obama suspiró. David, déjame preguntarte algo. Si fuera cualquier otra persona en tu lugar, ¿le dirías que se rinda? David tragó saliva. No. Entonces, ¿por qué demonios te estás tratando diferente? David cerró los ojos. Obama continuó. La vida te dio un golpe, varios de hecho, pero aún estás de pie, sobreviviste, y ahora tienes una oportunidad de comenzar de nuevo. ¿Vas a tirar todo eso solo porque tienes miedo? David apretó el celular en su mano. Obama esperó. ¿Sigues ahí? David respiró profundo. Sí, estoy. ¿Y entonces?
David miró el edificio de la universidad, y entonces sonrió por primera vez en mucho tiempo. Voy a aceptar. Obama se rió. Eso era lo que quería escuchar. Ahora ve y haz que suceda. David colgó, miró al cielo y soltó un largo suspiro. A la mañana siguiente, David se vistió con lo mejor que tenía. Una camisa de vestir azul que había comprado años atrás y un saco que ya no le quedaba tan bien. Se miró en el espejo antes de salir de casa. ¿Parecía un hombre listo para un nuevo comienzo? Tal vez, pero por dentro aún sentía ese pinchazo de miedo. Tomó un taxi, y mientras el coche avanzaba hacia el edificio de la fundación, su corazón latía acelerado. El miedo al fracaso aún susurraba en su mente. ¿Y si no era lo suficientemente bueno? Pero sacudió la cabeza, apartando esos pensamientos. Ya había tomado una decisión, lo iba a hacer. Cuando llegó al edificio de la fundación, respiró hondo antes de entrar. El ambiente era sofisticado, pero acogedor. Personas pasaban apresuradas, saludándose y cambiando documentos. Era un mundo que conocía, pero del cual había estado alejado por demasiado tiempo. Se dirigió hacia la recepción. «Buenos días. Soy David Carter. Tengo una reunión con el profesor Thompson». La recepcionista sonrió. «Ah, sí. El profesor ya lo está esperando. Puede subir». David asintió y se dirigió al elevador. A medida que las puertas se cerraron, miró su reflejo en el metal pulido. Era real. Estaba de vuelta. Cuando llegó a la oficina del profesor Thompson, tocó la puerta. «¡Adelante!». David abrió la puerta y encontró al profesor sentado detrás de un gran escritorio de caoba, sonriendo. «David, qué bueno que viniste». David forzó una sonrisa. «Casi no vengo». El profesor se rió. «Pero viniste, y eso es lo que importa». Hizo un gesto para que David se sentara. «Vamos directo al grano. No te traje aquí solo por caridad, David. Te traje porque creo que aún tienes mucho que ofrecer. Nuestra fundación lucha para asegurar justicia para aquellos que el sistema ha olvidado. Personas que han sido derribadas, que lo han perdido todo, como tú». David se quedó en silencio, asimilando esas palabras. «Puedes empezar hoy. No será fácil. Vas a tener que demostrarte a ti mismo y a los demás que aún tienes lo que se necesita, pero si estás dispuesto, esta puede ser tu nueva oportunidad para dejar un legado». David respiró profundo. «Estoy dentro». El profesor sonrió y se levantó. «Genial. Entonces vamos a presentarte al equipo». Pero justo cuando David se levantó, la puerta de la oficina se abrió de golpe. Un hombre alto y con traje elegante entró rápidamente. Se detuvo al ver a David. Sus ojos se entrecerraron. Y entonces dijo algo que heló la sangre de David. «¿Qué está haciendo él aquí?». David reconoció esa voz al instante. Era su antiguo jefe, el mismo hombre que lo tiró a los lobos hace años, y ahora estaba allí, y parecía furioso. El silencio en la sala fue cortante. David sintió la sangre congelarse en el instante en que reconoció la voz. Se giró lentamente, y allí estaba él, Richard Langley. El mismo hombre que arruinó su vida años atrás. El mismo jefe que lo usó como chivo expiatorio, dejándolo cargar con la culpa mientras él seguía impune. Y ahora estaba allí. Langley entrecerró los ojos al verlo. No puede ser. David intentó recomponerse. No podía mostrar debilidad. No allí, no en ese momento. Pero Langley fue más rápido. Se dio vuelta hacia el profesor Thompson. «¿Qué hace él aquí?». Su voz estaba llena de desdén. El profesor Thompson mantuvo la calma. «David ahora forma parte del equipo, Richard. Está asumiendo un cargo en la fundación». Langley se rió. «Esto es una broma. Sabes quién es este tipo, ¿verdad? Fue un desastre en su carrera, un escándalo ambulante, ¿y ahora quieres ponerlo aquí?». David apretó los puños. Sentía ganas de responder, de gritar, de decir todo lo que se había quedado atorado por años. Pero antes de que pudiera decir algo, el profesor Thompson intervino. «Sé exactamente quién es él, Richard, y sé que merece una segunda oportunidad. Si tienes algún problema con eso, ese es tu problema, no el mío».
Langley frunció el ceño. No esperaba esa respuesta. David tragó saliva. Se dio cuenta de que ese era un momento crucial. Podía bajar la cabeza o podía enfrentarse a Langley de frente. Entonces respiró hondo y dio un paso al frente. «¿Sabes, Langley?» Su voz salió firme, sorprendiéndose a sí mismo. «Tal vez tengas razón. Tal vez fallé en el pasado, pero eso no significa que no merezca la oportunidad de levantarme. Todos cometemos errores, pero lo que define a alguien no es el error, sino lo que hace después de él». Langley lo miró, sorprendido por su postura. David sostuvo la mirada. Ya no era el hombre roto de antes. El profesor Thompson rompió el silencio. «Si no tienes nada más que aportar, Richard, podemos continuar con la reunión». Langley vaciló. Sabía que no tenía poder allí. Entonces resopló y salió de la sala sin decir nada más. Tan pronto como la puerta se cerró, David sintió que sus hombros se relajaban. Pasó la prueba. Esta vez no dejó que el pasado lo destruyera. El profesor Thompson sonrió. «Bienvenido de vuelta, David». David respiró hondo. Sí, estaba de vuelta. David llegó temprano a la oficina de la fundación al día siguiente. El ambiente ya estaba ajetreado, con abogados y asistentes circulando por los pasillos, discutiendo casos y revisando documentos. Pasó por el vestíbulo y se dirigió directamente a su escritorio, su primer escritorio de verdad en años. Todavía no podía creer que estuviera allí, pero también sabía que esta era su oportunidad de demostrar que merecía estar allí. Pocos minutos después, el profesor Thompson apareció en la puerta. «David, ¿puedes venir conmigo?» David asintió y lo siguió hasta una sala de conferencias. Al entrar, vio a otros abogados sentados, analizando documentos y debatiendo algo en tono serio. Thompson se volvió hacia él. «Tenemos un caso urgente y quiero que participes». David parpadeó. «¿Yo? ¿Desde el primer día?» El profesor sonrió. «Has pasado demasiado tiempo alejado de esto, David. Es hora de volver al juego». David respiró profundo y se sentó a la mesa. Podía hacerlo. El caso era complicado. Un joven había sido condenado injustamente por un crimen que no cometió. Había fallos evidentes en la investigación, pero el tiempo para apelar se estaba agotando. David escuchó atentamente los detalles, analizó los documentos, absorbiendo cada información. Y entonces algo hizo clic en su mente. Vio un error, una pequeña inconsistencia en los autos del proceso, algo que todos habían ignorado. Tomó uno de los papeles y señaló un detalle en el informe de la policía. «Esperen, esto no tiene sentido». Todos en la sala voltearon a mirarlo. David continuó. «Si la víctima fue atacada a las 10:30 p.m. y el sospechoso fue arrestado a las 10:40 p.m. a 5 kilómetros del lugar, ¿cómo habría tenido tiempo de cometer el crimen y aún llegar al lugar donde fue arrestado?» El silencio invadió la sala. El profesor Thompson tomó el papel y frunció el ceño. Esto puede cambiar todo». Los otros abogados se miraron entre sí. David acababa de encontrar la clave para desmontar el caso. El profesor Thompson golpeó la mesa. «Buen trabajo, David. Vamos a usar esto para revertir esta condena». David sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Aún sabía cómo hacerlo. Aún era bueno en eso. Y por primera vez en años se sintió útil de nuevo. David salía de la oficina tarde esa noche. Estaba exhausto, pero al mismo tiempo sentía algo que no había sentido en años. Satisfacción. Estaba de vuelta. Formaba parte de algo más grande, y era bueno en eso. Pero algo aún martillaba en su mente. Esa oportunidad llegó demasiado rápido. El profesor Thompson creyó en él demasiado rápido. Y ahora, después de un día entero demostrando su valor, sabía que necesitaba respuestas. Decidió regresar a la oficina del profesor Thompson. Tocó la puerta y escuchó la voz firme del profesor decir: «Adelante». David entró y vio a Thompson revisando unos papeles. El profesor levantó la mirada y sonrió. «Gran primer día, David». David sonrió de lado.
Gracias, profesor, pero necesito preguntarte algo. Thompson cerró la carpeta y cruzó los brazos. ¿Qué pasa? David dudó por un momento, pero luego soltó la pregunta. Fue Barack Obama quien hizo que esto sucediera, ¿verdad? El profesor guardó silencio por unos segundos, pero luego sonrió. ¿Y si fue así? David suspiró pasándose la mano por el rostro. Debí haberlo imaginado. No tenía sentido que alguien como yo consiguiera esta oportunidad así, de repente. Thompson inclinó la cabeza. ¿Y por qué no tendría sentido? David rió, pero sin humor. Porque soy un fracasado, profesor. Thompson se recostó en la silla. David, Barack Obama no hace favores por lástima. Si puso tu nombre sobre la mesa, es porque cree que puedes hacer la diferencia. David tragó saliva. Pero aún no sé si puedo. El profesor sonrió levemente. Entonces demuestra que puedes. David se quedó en silencio. Sintió un nudo en la garganta. Durante años creyó que su vida había terminado, pero ahora tenía a alguien que aún creía en él, y esa persona era el expresidente de los Estados Unidos. David respiró hondo. Iba a demostrar que Obama tenía razón. Esa noche, David salió de la oficina sintiendo algo diferente. Por primera vez en años, no se sentía un fracasado. Caminó lentamente por las calles de Cambridge, respirando el aire frío de la noche. El campus de Harvard brillaba bajo la suave iluminación de las farolas, y por un momento cerró los ojos y se permitió recordar el pasado. Fue entonces cuando su teléfono sonó. Miró la pantalla. Barack Obama. Su corazón dio un salto. Atendió. «Presidente». Obama se rió al otro lado de la línea. «David, hace tiempo que ya no soy presidente». David sonrió. «Para mí siempre lo serás». Hubo una breve pausa antes de que Obama continuara. «Supe que tuviste un gran primer día». David miró al suelo. «Fue un comienzo». Obama rió. «Todos los nuevos comienzos son solo eso, un comienzo. Lo importante es lo que hagas a partir de aquí». David respiró profundo. «¿Por qué hiciste esto por mí, Barack?» Obama guardó silencio por un momento antes de responder. «Porque sé quién eres realmente, David, y sé que el mundo todavía te necesita». David sintió un nudo en la garganta. «Gracias», Obama sonrió. «Ahora ve y haz que valga la pena». La llamada terminó. David se quedó parado allí unos segundos, sosteniendo el teléfono, y luego miró hacia adelante. El futuro lo esperaba. Si esta historia te emocionó, deja tu comentario abajo y cuéntanos cuál fue el momento más impactante para ti. Comparte con alguien que necesite escuchar este mensaje de superación y amistad. Y no olvides suscribirte al canal y dejar tu like para recibir más historias inspiradoras como esta. Nos vemos en el próximo video.